Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Calurosos días. Ya se fue el frío. Ya no tenemos que estarnos preocupando por andar cargando el suéter y la chamarra y no sé cuánta cosa. El problema es que ahí la casa es fría. Entonces ahí sí tienes que andar con suétercito y chalequito, porque si no, ay, ay, ay. Pero aquí en la Congre hace calor. Y ahora vamos a orar para comenzar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por este nuevo día que tú nos permites. Te agradecemos mucho, Señor, porque confiamos en esa tu promesa de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos da mucho consuelo y esperanza para vivir en medio de este mundo que está en contra de ti. Te agradecemos por este tiempo de gracia en el cual nos permites reunirnos a estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, porque tú abras la mente y el corazón de cada uno de los oyentes para que tú también bendigas mi mente y mi corazón para transmitir la enseñanza de tu palabra. Lo mismo te pedimos para Memo, para el mensaje, para Pili en la clase de los niños y para el tiempo de las alabanzas, para que suban de lo grato a tu presencia. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos viendo el estudio el dar cristiano. ¿Sí? Ya vamos en la cuarta sesión. Ya el pastor me dice, ¿cuándo acabas? ¿Y cuándo acabas? Bueno, esperemos que hoy acabe. ¿Sí? Entonces, recordemos que estamos basándonos en el texto de 2 Corintios 8, 2 al 7, lo vamos a leer nada más para recordarlo. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No importaba si tenían o no, ellos querían participar. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Tenían agrado de dar, no importaba cuál era su situación actual, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pedían para participar en un privilegio, es un privilegio el dar. Dice, en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Esta es la explicación de por qué tenían la actitud anterior, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El dar cristiano es una obra de gracia. Por tanto, quedamos en que la obra no era del hombre, sino es una obra de Dios, puesto que es de la gracia de la que estamos hablando. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Ok? Entonces ese es el texto en el que nos vamos a basar. Estuvimos viendo las veces anteriores los principios que son extraídos de la palabra de Dios, que rigen el dar cristiano. Ya dijimos que este dar cristiano es servicio, esfuerzo y dinero. Entonces, hay algunos puntos que vamos a ver que se centran en el dinero, pero tenemos que pensar que es más general que eso, ¿ok? Porque muchos creyentes piensan que el dar cristiano es nada más la papeliza, y ahí es en donde, puesto que no está, el Señor no es el dueño de su cartera, pues por eso están batallando. ¿Ok? ¿Qué es lo que vimos en esta sección del estudio? Que ¿cuáles son los impedimentos para dar? Bueno, pues uno es el amor al dinero. Cuando tú amas más tu dinero, y cuando digo tú, es entre comillas porque no es tuyo, ¿sí? Cuando amas más al dinero, pues vas a tener problemas, ¿sí? Con el dar. ¿Por qué? Porque
Si tú tienes que apartar un tiempo para servir al Señor y tú tienes un negocio, vas a decir, no, porque tengo que cerrar mi negocio. No, porque, ¿y luego qué voy a comer? ¿Cómo que qué vas a comer? La Biblia dice que no ha visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? Ahí es que tienes amor al dinero. Una vida espiritual superficial, esto decíamos que es de apariencia. Lamentablemente, sobre todo en las congregaciones que son grandes, en donde la gente se puede ocultar en la multitud, pues muchos asistentes tienen una vida superficial, en donde pues sí, cargan su Biblia, cantan sus cánticos, a lo mejor asisten a alguna reunión de oración de vez en cuando, pero nada más. El Señor no es el dueño de sus corazones, no es el dueño de sus pertenencias. Ellos no siguen a Cristo, siguen a lo mejor a los hombres y no están siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Eso es una vida espiritual superficial. Incredulidad a la provisión divina, no creen que Dios les va a proveer. Y eso, pues, totalmente es un impedimento para que puedan dar cualquier cosa que ellos consideren propio y que en su criterio consideran que es esencial. ¿Sí? Los israelitas no tenían que preocuparse por la comida después de que Dios les empezó a dar el maná. Ellos creían que el maná estaba garantizado y estuvo garantizado hasta que entraron a la tierra prometida. Pero aquel que no cree en la provisión divina, pues tiene que corretear la chuleta en sus propias fuerzas. También un impedimento para dar es un corazón egoísta. Un corazón egoísta es aquel que nada más ve por sí mismo. Es yo, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y cuando tú estás preocupado porque quieres tener lo que viste en el comercial de la tele, pues tienes un corazón egoísta. Tu problema no es el ofrendar, tu problema es un corazón egoísta. ¿Qué tienes que hablar con Dios? Señor, tengo un corazón egoísta. Trata conmigo para que esto no sea así, sino que yo tenga un corazón generoso así como el del Señor Jesucristo. Esa debe ser tu oración. No, dame más, que me saque el melate y entonces sí voy a ofrendar. No, es equivocado esa oración. Una actitud de rebeldía hacia el pastor, esto ya ahondamos mucho en la vez anterior. Si tú lo que piensas es que tu responsabilidad es administrar tus ofrendas para que el pastor trabaje correctamente, estás equivocado. Tú no tienes ninguna autoridad para hacer eso. Si Dios puso un pastor, es porque la autoridad fue delegada al pastor, no a ti. Cuando tú enfrentas la autoridad del pastor, uno, enfrentas la gracia. Y dos, enfrentas la autoridad de Dios, porque fue delegada en el pastor. Y no considerar como tesoro las cosas de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 6:21. Se me olvida que aquí en la congre no aparece el texto y yo me arranco, pero como si todos lo vieran y no, ellos los tienen que buscar en su Biblia. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu corazón está puesto en las riquezas del mundo, lo que el mundo te puede dar, tu corazón está dividido y tú no le puedes dar medio corazón a Dios. Dios quiere todo tu corazón. Y cuando Él dice que Él es un Dios celoso, significa que Él no comparte lo que es suyo con los ídolos, con
la concupiscencia, con el pecado. Él quiere santidad completa, no media santidad. Obediencia completa, no media obediencia. Entonces Él quiere que todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu mente y todo tu ser, estén atentos a Él y a lo que es de Él. Y ya habíamos quedado en que todo lo que nosotros tenemos como creyentes, Dios nos lo ha dado. Y si no se nos quita, es por voluntad de Dios. Pero acuérdate de Job. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo pasó para que perdiera todo lo que tenía? ¿Un día? En un día perdió casas, dinero, familia, o sea, y el respeto de la gente. Todo lo perdió en un día. ¿Tú has perdido lo que tú consideras tuyo en un día? No, ¿verdad? Entonces tu confianza tiene que ser que Dios te permite tenerlo porque es de Él. Y debes de considerar que tú también debes de tener esa idea, que lo que tú tienes es del Señor y el Señor lo puede utilizar como Él quiera y dárselo a quien Él quiera. Pero Dios es un buen amo, Él es amoroso, misericordioso, conoce tus debilidades y por su misericordia permite que tú te muevas dentro de su voluntad permisiva siempre y cuando no peques contra Él. Así es. Vamos al siguiente punto. Desear una recompensa personal. Vamos a ver qué dice Mateo 6:1. Ay, no quiere. Aquí está. 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Acuérdate que cuando tú obtienes recompensa de los hombres, es lo único que vas a tener. Y cuando llegues delante del Señor ahí en el tribunal de Cristo, ¡ay, pero pues yo di todo esto! Y te van a contestar, pues sí, pero aceptaste el aplauso de los hombres. Esa es tu recompensa. Y acá que me perdí, mira, todas estas coronas eran tuyas. Si lo hubieras hecho para el Señor Jesucristo. Y entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ok? Yo creo que en el tiempo del Señor Jesucristo, o sea, cuando lleguemos al cielo, dice que ya no veremos oscuramente, ¿sí? Sino cara a cara. Y que toda la mente de Cristo que actualmente tenemos, que está pues ensombrecida por nuestras carnalidades, en ese momento pues no va a estar ensombrecido y nos vamos a ver a nosotros mismos tal y como el Señor nos ve. O sea, todo eso oculto que tenemos, que no queremos destapar ni a nosotros mismos, vamos a ser conscientes de ello. Entonces cuando el Señor diga, ¿no aceptaste el aplauso del hombre? Vamos a tener que decir tristemente, sí, Señor, tienes razón. Y ni pío vamos a decir. Pero esa es mi convicción, ¿ok? Si tú estás esperando, o sea, cuando tú sacas tu cartera o tu monedero o como donde traigas tu dinero, ¿sí? Y la levantas así como para que te vean los demás y primero checas la canastita a ver de cuántos son los billetes. Si ves billetes de a 20, pues le echas de a 20, ¿no? Pero si ves billetes de a 100, pues no te queda otra más que echar uno de a 100, ¿no? ¿Sí? Hay pastores que así son, ¿no? O sea, agarran la canastita, sacan su cartera y echan uno de 200 y después lo vuelven a pasar. Eso es trampa.
eso no se vale. Tú tienes que ofrendar de acuerdo a lo que Dios ya te reveló durante la semana. Pero si tú estás esperando dar para que los demás digan, mira qué bonito es, ya tu ofrenda ya no es de gracia, ya es una obra humana. Y bueno, esos son los impedimentos para dar. Vamos ahora a ver, ¿sí?, en qué áreas es que tenemos que tener atención para dar. ¿Sí? Y dice a los pobres en general. Vamos a ver qué dice Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron, ¿ya llegaron ya? Ya. Solamente nos pidieron esperen, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Recordemos que el Señor Jesús dijo, siempre tendréis pobres entre vosotros. Y aquí vemos que es una responsabilidad de nosotros tener cuidado de los pobres, ¿sí? Y una manera es que nuestras ofrendas sean utilizadas para los pobres. ¿Qué pobres? Esa es la pregunta. Si tú sabes que hay un pobre cerca de ti, pero está pobre porque es un borracho, ¿le vas a ofrendar? No, ¿verdad? ¿A qué pobre se refiere? A cristianos que estén pasando en tribulación. Así como los creyentes de Jerusalén estaban sufriendo pobreza por la persecución que los fanáticos religiosos de aquel entonces les estaban aplicando, actualmente también hay creyentes que están sufriendo persecución de una manera u otra. A lo mejor tú no los conoces, pero hoy en día hay creyentes que son despedidos de sus empleos porque son creyentes. Hay comunidades en el interior de la República, estamos hablando de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, que un creyente es expulsado de su comunidad porque es creyente. Le quitan sus pertenencias, sus animales, todo, y lo avientan a otra comunidad. ¿Y qué? En la otra comunidad no los van a ayudar, no les van a dar trabajo. Entonces están en pobreza. ¿Y qué hacen? Pues se vienen a la ciudad a limpiar parabrisas, ¿sí?, a aventar limones así como malabares, o sea, buscan la manera de ganarse la vida. Bueno, esos creyentes son los que debemos de prestar atención. ¿Okay? Y entonces, los que no son creyentes que se pudran, no. Acuérdate que dijimos que tenías que orar para preguntarle a Dios dónde Él quería dirigir las ofrendas. Acuérdate que hay dos niveles de administración de las ofrendas. El personal, que es tu responsabilidad, y la de la iglesia, en donde la iglesia pues está viendo una óptica más general que la que tú o yo podemos tener. Entonces también tenemos que tener atención a lo que la congregación en general está viendo, ¿ok? Para que no me salgan que, no, el Matienzo dijo que los pobres incrédulos no. Sí. Ahí estaba pensando que estaban mencionando eso. Hay un texto que dice primeramente a los de la casa. Sí, es a los que el que no atiende, tiene cuidado de los de su familia, es, no, el que tú dices es primeramente y mayormente a los de la casa de Dios. Sí, pero no me acuerdo el contexto. O sea, está hablando en cuanto a hacer es Gálatas 6, del 7 al 9, no nos hacemos pues de hacer bien porque en tiempo segaremos y no desmayamos, así que según tengamos
mirada más bien a todos, mayormente a los de la familia de Sí, la fe. dice a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso te interrumpí, perdón. Sí, sí, pero aquí nos dice, la prioridad es la familia de la fe Claro. y después todos los demás, que es prácticamente lo que expliqué. Ok, next. A los hermanos de la familia de Dios en necesidad, que dice Santiago 2, 15 al 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, alentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, si tú ves a un hermano padecer necesidad y solamente le dices que vas a orar por él, entonces tu fe está muerta, es vana. Tu ofrenda no es de gracia, porque estás aplicando primero tu razonamiento, tu egoísmo personal, y después estarías dando lugar al Espíritu. Pero en esa posición, pues no estás dando lugar al Espíritu. Ningún hermano en la fe de la congregación, por muy pobre que sea, no puede ser que esté padeciendo hambre, frío, o que no tenga un lugar en donde guarecerse de las inclemencias del tiempo. Es nuestra responsabilidad como familia en la fe de evitar que eso suceda. Ahora, no le vas a dar la casa, ¿ok? ¿Por qué? Porque a la larga se vuelven ingratos los hermanos. Lo que vas a hacer es, a lo mejor le vas a proveer de un trabajo, a lo mejor le vas a dar instrucción para que tenga un oficio, a lo mejor le vas a ayudar con los útiles de la escuela de sus hijos para que él entonces ese dinero lo encauce hacia otras necesidades, etc. Yo tengo la firme convicción de que es mejor dar en especie que en metálico, porque la tentación de los hermanos es gastarse en el metálico, en cosas que no son tan indispensables. Pero si tú le estás viendo padecer hambre, pues regálale despensas. Estás viendo que padece frío, pues si no tiene cama, pues regálale una cama, dale una cobija, pero pues no le des, órale, ahí están 3,000 pesos para que te compres tu cama. La tentación va a ser, no, estos 3,000 pesos me los gasto en una tele, y luego, o sea, eso no era lo prioritario, ¿ok? Pero aquí el punto es nuestra responsabilidad tener cuidado de los hermanos que padecen necesidad. Y en necesidad hablamos de que a lo mejor en el trabajo me mandaron a una sucursal en otro estado y no tengo para la mudanza, pero me tengo que presentar en tal fecha ya. Bueno, pues esa es una necesidad que no podemos soslayar. Ay, ya se pasó al otro. Bueno, obreros de tiempo completo en la obra de Cristo. Vámonos a 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, Dios mantiene a sus siervos por medio de las ofrendas. Y aquí incluye pastores y misioneros, o misioneras. Pastoras no, esas que las mantengas el esposo de su esposo, ¿ok? No es que los pastores o misioneros reciban un sueldo, no,
porque un sueldo es una cantidad establecida por los hombres. Y la gracia de Dios está por sobre de eso. Puede ser más, puede ser menos. Pablo lo entendió, dice, he aprendido a vivir en necesidad y en abundancia. Entonces, la gracia de Dios así es. ¿Por qué? Porque Dios también los está enseñando a ellos. Y si una cosa hemos aprendido, los que no hayan escuchado el mensaje del sufrimiento en la escuela de Dios, pues búsquenlo, porque Dios usa el sufrimiento para trabajar en nosotros y hacernos más cercanos al carácter de Cristo. Es nuestra responsabilidad atender las necesidades del pastor y los misioneros, ¿ok? No es que ellos no tengan necesidad, pues todavía no le veo las alas a Memo, entonces me imagino que le ha de dar hambre, le ha de dar calor, le ha de dar frío, ¿sí? Ahorita, pues nosotros aquí somos una misión, ¿verdad? Entonces no somos todavía una iglesia autónoma, pero hay, y recibimos ofrendas de la iglesia madre, pero hay otras iglesias que son totalmente autónomas. Esas deben ser autosuficientes, o sea, total dependencia del Señor. Aquí todavía hay que pedirle permiso al pastor de Pachuca, ¿sí?, para decir, oye, queremos hacer esto, ¿cómo ves? Y dependiendo de lo que el Señor le muestre a él, pues dirá que sí o que no. ¿Me equivoco, Memo? ¿Sí me equivoco? No me equivoco. ¿Por qué? Porque todavía no somos completamente autónomos, aunque sí tenemos de cierta autonomía. Otras es las necesidades del local de reunión. Y aquí yo batallé, ¿no? O sea, porque pues, es un punto que hay que tener atención, pero no encontré en el Nuevo Testamento un texto que hablara de eso. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Bueno, pues porque la voluntad de Dios ¿cómo se llama? En la fundación de la iglesia, ¿sí?, no era que se volvieran a establecer templos, ¿sí?, porque lo dice bien claro la Biblia, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces la voluntad directiva de Dios es que la iglesia, ¿sí?, se congregue en sitios que pueden ir cambiando, para que no presten atención a los edificios, sino a las personas. Y dije, bueno, pues sí, pero actualmente sí tenemos locales de reunión, porque a veces somos tantos que no cabemos en la casa de un creyente y hay que pagar renta, hay que pagar manutención. ¿En base a qué me puedo guiar? Bueno, pues yo encontré ahí en 2 Reyes 12, 4 al 5. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Entonces, Dios decidió y movió a Joás a que se prestara atención a que eso que se daba, que esas ofrendas que se adquirían fueran encausadas al mantenimiento del templo. Y vemos después, años después, que pues hay un reclamo de parte de Dios, decir, bueno, ¿qué? Mi casa está abandonada y ustedes viven en casas artesanadas, o sea, todas bien bonitas, de mampostería. Cuando regresaron de Babilonia a Jerusalén, dice, mi casa está destruida. Y luego, ok, entonces el local de reunión requiere mantenimiento. Y por eso es que podemos tomar en base a este pasaje que nos revela un principio en el cual debe de ser
hacia esa dirección las ofrendas. Tú puedes poner en tu ofrenda, voy a ofrendar este dinero para que se tape el hoyo que da a la calle. ¿Sí? Puedes hacer eso. ¿Sí? O poner para el mantenimiento del local. ¿Y quién sabe más del mantenimiento del local? Pues los líderes. Entonces ellos pueden encauzar más esa ofrenda. Y el otro es Éxodo 30:16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y aquí el servicio del tabernáculo era pues todo lo que implicaba cumplir el rito que mandaba la ley de Moisés. Nosotros ya no tenemos ese tipo de ritos, pero hay que comprar sillas, hay que comprar focos, hay que comprar fabuloso, trapeadores, escobas, ¿qué más? Cloro, ¿sí? El termómetro con que nos disparan a la entrada, el gel que nos ponen para que lo pongamos en las manos. Y es importante, ¿sí?, tener en mente todas estas cosas, porque acuérdense que somos una familia, ¿ok? Y la familia tiene cuidado de las necesidades de la familia. También a los misioneros, tercera de Juan 6:8. Seis al 8. ¿Cuál 6:8? Sí. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Está hablando de los misioneros, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, tus ofrendas también deben de ser dirigidas a los misioneros. Y si no tienes misioneros en tu iglesia, bueno, pues investiga, ¿sí? ¿Quién de a lo mejor de las iglesias hermanas o en algún ministerio específico que tú te enteres a lo mejor será por internet o por, no te digo por la tele, porque no son misioneros. Pero X, ¿sí? O los hermanos de otras iglesias, ¿sí? Pero que investigue si realmente son misioneros, porque hay misioneros que no lo son. Se van a pasear a la sierra y ahí se están haciendo guajes, ¿sí? Sacándose muchas fotitos y las mandan, pero no están ganando las almas, no están edificando a nadie, están paseando. A esos, ¿sí? Mejor es decirles, mejor regrésate, aquí haces falta en la congregación, ¿sí? Se pueden acomodar sillas. Literatura, pero me dejen quitar el texto, ahora sí. Literatura evangelística, Juan 5:39. Sí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si la escritura, ¿sí? Más bien a través de la escritura se da testimonio de la vida eterna, pues es responsabilidad de la iglesia el distribuir la escritura. Y aquí en Tequis hay ¿qué se llamaría? ¿Es un ministerio? Sí. Un ministerio que está dirigido por unas señoras que cada año distribuyen Biblias aquí en Tequisquiapan.
Y entonces convocan a las iglesias que están aquí en Tequis, se hace una reunión y distribuyen bonche de Biblias, ¿sí? Para que la iglesia las reparta a las personas que tenemos contacto con ellas a través de la predicación del Evangelio. Pues está muy bien, qué bueno que existe ese ministerio, pero sería responsabilidad de nosotros el hacer eso de manera autónoma. Lo que sí hacemos de manera autónoma es que mandamos a imprimir el bonche de plan de salvación, ¿verdad? Aquí en la congregación el pastor los manda a imprimir en, ¿qué es? Opalina. Pero al principio era opalina, o sea, adelante tenía pues, un texto de invitación y atrás traía el evangelio, pero era un folleto así grandote en opalina, o sea, bien finolis. Ya después fue un tríptico, ¿no? O sea, de papel bond. Pero eso, no que vayamos a otra congregación, oye, pues dame plan de salvación para que yo pueda distribuir. No, hijo, o sea, imprime los tuyos. Eso cuesta billete. Pero hay que hacerlo. ¿A través de qué? A través de las ofrendas. La predicación del Evangelio y necesidades de la obra. Vamos a ver qué dice Tito 3, 13 y 14. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, es responsabilidad de todos los creyentes suplir las necesidades en cuanto a la predicación del Evangelio. Hay veces que hay campañas, muchas iglesias así lo hacen, campañas médicas, en donde los doctores de la congregación se juntan, o 2 o 3 congregaciones se juntan, ¿sí? Y van a una localidad específica a dar servicio médico, ya sea doctores, dentistas, quiroprácticos, etc. Y hay que desplazarse, hay que comer. ¿Es responsabilidad solamente del pastor? No, es responsabilidad de todos. Igualmente cuando se hace alguna actividad evangelística en donde se va a ir a predicar el evangelio a un jardín, pues hay que transportarse, hay que comprar a lo mejor alimentos para compartirlos con las personas que se conviertan ese día, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuestra responsabilidad a través de las ofrendas. Y el último es a quien te alimenta espiritualmente. Vamos a ver qué dice Gálatas 6:6. Ay, ¿qué hice? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Y entonces aquí fíjate cómo es que no nada más es dinero, sino es compañía, aliento, cuidado en general, aquel que te alimenta espiritualmente. Puede ser que solamente sea el pastor, puede ser que haya maestros que dan estudios personales a los creyentes. Bueno, esos creyentes, ¿sí?, tienen que tener también esto en la mente cuando oren al Señor y le pregunten: Señor, ¿a dónde quieres que vayan mis ofrendas? A lo mejor te dice: pues dale unos roles de canela al que te está compartiendo estudios. Bueno, no puedes. ¿Cómo que no puedes? Sí, no, pues yo no. Y menos glaseados. O sea, pero el Señor te va a mostrar, ¿ok?
pero sí lo debes de tener en tu corazón cuando tú ores al Señor, ¿ok? Porque es tu responsabilidad. Ahí lo dice bien claro la Escritura. Muchas veces los creyentes piensan que de alguna manera misteriosa, así como un tema de hadas y de duendes, etcétera, Dios les provee a los líderes, a los maestros, a los pastores, etcétera, del sustento, ¿verdad? De alguna manera sobrenatural, sí, hace que los dueños de los locales, o sea, estén en la disposición de regalar la renta del local. No, eso es irreal, eso no sucede así, ¿ok? Entonces, es nuestra responsabilidad considerar estos 8 puntos cuando le pidamos al Señor que nos muestre a dónde debe de ir nuestras ofrendas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver de una manera rapidísima, ¿sí? Porque básicamente ya vimos todo lo que la Biblia nos revela acerca de los principios para dar y los impedimentos para dar y en dónde debemos dar. ¿Sí? Entonces, esta es una guía, es ¿cómo llamaríamos? Un consejito, ¿sí? Basado en los principios, ¿sí? De qué es lo que debemos de considerar o qué debemos hacer para ofrendar. Esto no es la ley, ¿ok? Por eso lo vamos a ver rápidamente, ¿ok? Dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿ok? No es de que se me prendió el foco y voy a hacer esto, no. Ya te di principios, ya te di lo que debes de considerar si es un impedimento para que puedas dar y en dónde debes dar. Ahora vamos a ver eso que nos hace que se ordene la ofrenda. Como la ofrenda es un asunto privado, no privemos a los miembros de la familia del privilegio de participar de este servicio. Demos algo dentro de nuestras posibilidades o autoricemos a que se aparte algo para que nuestras esposas y niños puedan ofrendar en forma personal a Dios. Cada uno de nosotros debe preocuparse en que hay necesidades para que la ofrenda cumpla su propósito. No ofrendemos ligeramente o irresponsablemente, ¿ok? Pero si el acuerdo en la familia es, yo, padre de familia, voy a ofrendar a nombre de toda la familia, está bien, ¿sí? Pero sí es mejor que tú le digas a tu esposa y a tus hijos, mira, ahí está, para que ofrendes. Tú decides en qué, ¿ok? No estoy diciendo de que pues tú le des un dinero y aparte en un cachito, ¿verdad? Para ofrendar. No. Estoy hablando de que tú le das recursos específicamente para ofrenda, independientemente de su quincena o de su mensualidad o de su domingo. En mis tiempos era, me van a dar mi domingo, ¿sí? Me daban $1 de domingo, que ahorita no sirve para nada, pero en aquel entonces sí servía para mucho, ¿ok? Esto es un principio basado en lo que ya habíamos visto que debes de considerar. En 1 Corintios 16:2, bueno, vamos a ver qué dice rápidamente porque no lo tengo en la mente. 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda no es algo ligero ni de un momento, sino que es algo puesto en oración y perfectamente reflexionado. El texto nos muestra que se debe preparar de antemano. Es nuestra responsabilidad determinar en qué vamos a ofrendar y cuánto. Puesto que dependemos de la gracia del Señor, depositemos nuestra ofrenda en un sobre indicando por fuera del sobre para qué se utilizará esa ofrenda. Así se cumplirá aquello de que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. El administrador únicamente repartirá los sobres y no será tentado en la carne por el diablo. Si de repente la iglesia no tiene un buen tesorero,
¿sí? Pues puede desviar las ofrendas a algo que no es esencial o no es la voluntad directiva de Dios. Y la responsabilidad de uno es, ¿sí?, hacerlo en forma privada, ¿sí?, y dirigida. Ahora, si tú quieres entregarle la responsabilidad al administrador de que él decida a dónde debe dirigir la ofrenda, ya es una decisión que tomaste. Después no te quejes, ¿ok? Porque así pasa. Como la ofrenda debe ser regular y oportuna, no nos olvidemos de ella cuando exista alguna actividad extraordinaria en la congregación y ofrendemos también ese día. Hay hermanos que se van de vacaciones, ¿verdad? ¡Ay! Dios nos bendijo, vámonos a viajar a Las Vegas. Y se van a Las Vegas 15 días. ¿Y luego? ¿Y su ofrenda qué? Regresan y no, pues es que estoy muy gastado, pastor, no puedo. No es justificación, ¿ok? Si te vas a gastar una lana en un viaje que vas a hacer, apártalo, guárdalo y no lo toques, porque eso es de Dios, ¿ok? Igual, si hay una campaña evangelística que cae en domingo, pues no te olvides de la ofrenda, hay que ofrendar, ¿sí? Y eso lo debemos de prever. No es que suceda algo que el pastor ese día empiece el servicio y dice, ¿qué creen? Vamos a hacer una campaña evangelística. No, eso no sucede así. Seguramente desde un mes o más, ¿sí?, o desde el principio de año te dijo, miren, tal fecha va a haber una campaña. Así que no hay excusa. Tienes que considerar que hay que entregar ofrenda. Hagamos un hábito dentro de nuestros devocionales, preguntar continuamente al Señor en qué Él quiere que yo utilice mis ofrendas, que nos muestre las áreas de necesidad, las prioridades, esto es, la importancia de esa necesidad. Si Dios te muestra que estás ofrendando continuamente en algo, hazlo así, pero no te cierres, ya que la gracia está en todas partes. Tampoco caigas en el extremo que estás dando palos de ciego y tu ofrenda no sea definida. Tenemos un Dios de orden y no de confusión. ¿Ok? Entonces, ahí está un principio que es tu responsabilidad, orar de antemano por tu ofrenda y estar atento a las necesidades que hay. Siempre hay necesidades, pero unas son más importantes que otras. Dios ama al dador alegre. Si te pesa ofrendar, entonces no ofrendes, pues de antemano esa ofrenda no es bendecida. Sé sincero contigo mismo y confiésalo delante del Señor. Acuérdense que nadie te puede hacer manita de puerco para que ofrendes. Si te pesa desprenderte de los recursos, mira, no lo hagas, porque entonces es de la carne. Es importante que lo platiques con Dios y le preguntes, ¿por qué tengo esta actitud? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi mente y en mi corazón para que yo me pese ofrendar? Y el Señor te lo va a mostrar, seguramente. Hay necesidades permanentes, no las descuidemos si existe una necesidad temporal. Esto significa que no vamos a destapar un hoyo para tapar otro. Esto es, el pastor a lo mejor dice, hay esta necesidad, necesitamos una ofrenda especial. Y entonces tú agarras y abres tu sobre, ¿sí?, y le sacas una parte, ¿sí?, la metes en el otro sobre. No, eso no funciona así. ¿Sí? Tú tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿quieres que yo participe en esta ofrenda especial? Y si Él quiere que tú participes, te lo va a mostrar. Pero lo que ya habías apartado, es harina de otro costal, ¿ok? Porque Dios ya te lo había mostrado y Dios no cambia de parecer así nomás porque surgen las cosas, ¿verdad? Dios es muy flexible, pero en este aspecto tiene que ser en orden, ¿ok?
Cuando escuches una necesidad, toma nota de ella, no te confíes a tu memoria, escudriña continuamente y ora por ello para que ver si puedes participar en suplir esa necesidad. Checa continuamente si no estás ofrendando por sentimientos o por consejo humano. No está mal que hagamos mostrar un área de necesidad. Lo que está mal es que presionemos a alguien a ofrendar ahí. Así como no necesitan estarte diciendo en tu casa que tu hijo necesita zapatos, sino que tú mismo te das cuenta. Así también debe ser con la ofrenda, que baste una sola vez que se te diga en dónde hay necesidad. Estuvimos en una congregación en donde un día llegamos y no había nadie. Pues qué raro, ¿verdad? Y pues ya, nos sentamos ahí, íbamos a la reunión de oración, nos sentamos, nos dijeron, no, pues es que, ¿quién sabe qué? Ahorita viene. Y de repente, pues ya empezaron a llegar todos. Y uno de los líderes, sí, se sentó y pasó uno por uno. Dice, a ver, ¿tú cuánto vas a ofrendar para la construcción del templo? Así, ¿y tú cuánto vas a ofrendar para la construcción del templo? Y llegó conmigo y ¿tú cuánto vas a ofrendar? ¿Y cuándo me dijiste? ¿Cuándo platicaste conmigo? ¿Cuándo me diste la oportunidad de orar al Señor? No, yo no voy a dar nada si es en ese sentido. Todos le habían dado cantidades. A partir de que yo dije, pues ya habían, no, pues déjame orar, no, pues déjame ver. Y ya se le echó a perder a ese líder lo que estaba tratando de comprometer en la carne, ¿sí?, a la iglesia. Eso está mal. Eso no se hace así. Hay que dar oportunidad a la gracia del Señor. No debemos crear necesidades artificialmente. Esto es una obra del diablo para distraer las ofrendas de lo más importante. Yo he conocido pastores que se hacen los malitos, los que están muy estresados, muy cansados, y ofrenden para las vacaciones del pastor. Pero esa es una necesidad artificial. O sea, aunque digas amén, no es responsabilidad de la iglesia el mandar de vacaciones al pastor. O sea, el pastor tiene que hacer sus guardaditos, así como nosotros cada uno hacemos nuestros guardaditos para irnos de vacaciones. No nos volteamos y le decimos a la familia, estoy muy cansadito, muy estresado, necesito vacaciones, denme para mis vacaciones. Pues, ¿qué vas a decir la familia? ¡Ay, si no soy tu papá, o no soy tu mamá! Chambéale y ahorra. Obviamente el pastor no va a chambear más, que cómo puede chambear más, ¿verdad? O sea, pero dentro de lo que percibe, pues tiene que hacer sus guardaditos. Eso sería un ejemplo de una necesidad artificial. O de repente decirles a los congregantes, vamos a meter aire acondicionado en el local. Eso es una prioridad, es una necesidad. Es que el pastor se acalora mucho cuando predica. No, my friend, o sea, todo tiene que tener su lugar y su prioridad. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir? Ahí. Cuando ofrendamos, estamos participando en la obra del Señor. Tenemos esta responsabilidad personal en su lugar correcto y cumplamos esta parte de nuestro ministerio responsablemente delante del Señor. Cumplamos los principios bíblicos para dar, ya los vimos. Despojémonos de los impedimentos que no permitan que el dar sea conforme a la gracia. Acuérdense que si no es de gracia, pues se va a despilfarrar. Consideremos las guías básicas para ofrendar, ya que a Dios le agrada que todo se haga en orden. Es nuestra responsabilidad, es un privilegio participar del dar, ¿sí? Pero hay principios
revelados en la Escritura para poder hacerlo como a Dios le agrada. Dice 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que ofrendes, Dios te va a proveer para que ofrendes, ¿sí? Y quiere que abundes en esta obra de gracia. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por todo esto que hemos aprendido durante estas 4 sesiones. Te pedimos porque tú nos reveles si hay algún problema en nuestro modo de dar, si es que hemos estado haciéndolo en sentimientos o bajo el criterio humano y no bajo la guía de tu Santo Espíritu. Señor, corrige lo que esté mal en nosotros porque queremos hacerlo de acuerdo a tu voluntad para que seas tú quien haga la obra y ofrendas sean prosperadas para lo que tú quieres. Te lo pedimos tu bendición y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, pues entonces nos vemos dentro de 8 días con un estudio nuevo. Dios les bendiga.